Buen día amigos y amigas, bienvenidos a su programa Dios conmigo. Hoy vamos a hablar de las diferentes formas de oración y de la importancia de comunicarse con Dios diariamente. Empecemos en la Biblia, en Salmos 30, que es un salmo del rey David a Dios. Y dice, Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad al Señor, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Dios, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado, a ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Señor, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Señor, Dios mío, te alabaré para siempre. Orar nunca debería convertirse en una experiencia rutinaria, más de lo que debería ser una rara ocurrencia. Nunca hay una circunstancia en la que no seamos llamados a orar. Las escrituras nos muestran que a veces clamamos a Dios desde las tinieblas, en nuestros tiempos malos. Por ejemplo, el Salmo 88, y vamos a leerlo, que dice, Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo en presencia tuya. Que llegue ante a ti mi oración. Dígnate a escuchar mi súplica. Tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del sepulcro. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa. Parezco un guerrero desvalido. Me han puesto aparte entre los muertos. Parezco un cadáver que yace en el sepulcro. De esos que tú ya no recuerdas porque fueron arrebatados de tu mano. Me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos. El peso de tu enojo ha recaído sobre mí. Me has abrumado con tus olas, Sela. Y esto significa, toma una pausa y piensa, medita en lo que acabas de leer, porque se va a conectar con lo que sigue. Me has quitado a todos mis amigos y ante ellos me has hecho aborrecible. Estoy aprisionado y no puedo librarme. Los ojos se me nublan de tristeza. Y amigos y amigas, todos nos hemos sentido así. En algún momento u otro, hay veces que nos sentimos tan lejos de Dios y una tristeza es, es tan pesada. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, yo, Señor, te invoco cada día y hacia ti extiendo las manos.
¿Acaso entre los muertos realizas maravillas? ¿Pueden los muertos levantarse a darte gracias? Sela. ¿Acaso en el sepulcro se habla de tu amor y de tu fidelidad en el abismo destructor? ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido? Yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. ¿Por qué me rechazas, Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Y claro, Dios no nos rechaza, Dios no se esconde, pero hay veces que así es como uno se siente, porque estás viendo y para cada lado se siente como que se está haciendo más y más y más chico y está siendo apretado y sientes que no puedes respirar. Esa es la ansiedad, esa es la depresión. Entonces tú te sientes que estás sola, que estás solo. Sientes que todos están en contra de ti. Sientes que nadie te entiende. Entonces aquí el rey David está declarando, está diciéndonos cómo se sentía en ese momento, que todo estaba saliéndole mal. Hasta sus amigos lo dejaron, lo rechazaron. Y siente que hasta Dios lo ha dejado, pero él está diciendo, yo te sigo buscando cada mañana. Y así es, aunque uno se sienta que Dios no lo escucha, uno es nuestro deber buscar a Dios cada mañana, todos los días. Vamos a seguirle aquí. Yo he sufrido desde mi juventud, muy cerca he estado de la muerte. Me has enviado terribles sufrimientos y ya no puedo más. Tu ira se ha descargado sobre mí. Tus violentos ataques han acabado conmigo. Todo el día me rodean como un océano. Me han cercado por completo. Me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Y sí, o sea, este es un momento muy triste para él y en algún momento en nuestras vidas nos hemos sentido así, a lo mejor ahorita mismo se están sintiendo así o en un futuro. O sea, es que esto es realidad, así es el mundo. Hay cosas que pasan en nuestras vidas, en las vidas de nuestros seres queridos y uno se siente así. Pero hay que recordar que Dios sí está en el trono, que Dios es el rey, que Dios está haciéndose cargo de todo, aunque uno sienta que no, aunque uno dice es que no veo nada, no oigo respuesta. No se preocupen, Dios está trabajando. Él está trabajando y Él nos escucha, escucha nuestros rezos, escucha nuestros llantos. Y también hay otros, o sea, en la otra mano, hay otras veces cuando derramamos a Dios nuestra gozosa alabanza por la resplandeciente majestad de Cristo. Entonces, si hay a veces que estamos pasando por cosas malas y hay veces que estamos pasando por cosas muy buenas y uno dice, es como un sueño, es maravilloso, no me lo puedo creer porque está todo tan bonito, tan perfecto. Y claro, Dios está tras, tras nuestro gozo. En Apocalipsis 5, versículos 12 a 14 dice, cantaban con todas sus fuerzas, digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban,
al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los cuatro seres vivientes exclamaron Amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Entonces sí, hay veces que así como como acabamos de leer en Apocalipsis, vemos todo lo que ha hecho Dios por nosotros y estamos llenos de maravilla, llenos de felicidad y llenos de adoración. Y hay muchas veces que nos encontramos en algún lugar en medio, en las buenas, en las malas, en todos los tiempos. Nos hace bien comunicarnos con Dios. Es para nuestro bien. En el libro de Efesios 6:18, Pablo nos anima a acercarnos a Dios con todo tipo de oraciones y peticiones. Y no siempre necesitamos decirlo todo porque Dios, Él sabe nuestros pensamientos y Él conoce nuestro corazón. Pero es sabio no decir siempre lo mismo, o sea, repeticiones, como nos recuerda Jesucristo en el libro de Mateo 6, versículos 7 a 8. Él dice, llorando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿cómo hablamos con nuestro Padre sobre todo tipo de cosas? ¿Verdad? Y regresando al tema de repetición. O sea, Dios quiere que le digamos lo que nos está pasando, lo que estamos sintiendo. Haz de cuenta como que tú estás hablando con tu mejor amiga, tu mejor amigo, la persona con la que tú confías más y le estás contando todo, o sea, les estás diciendo tus pensamientos, tus sentimientos, no estás ahí como un robot repitiendo lo mismo una y otra vez, ¿verdad? No, les estás hablando del corazón. Así es lo que quiere Dios, que le hables del corazón. Y no necesariamente oraciones escritas por otras personas, que esas están bien, pero cuando tú le estás tratando de hablar con Dios, o sea, deja todo eso. Háblale del corazón. No necesitas un papel diciéndote qué decirle, tú dile. O sea, sí ayuda también usar la Biblia, claro, porque esa es su palabra y está bien recordarle de sus promesas, porque así le dejas saber que sí te la sabes, que sí estás poniendo atención, si estás estudiando. Es bueno rezar directamente de la Biblia también, incorporar versículos, incorporar sus promesas en tu propio rezo, en tu propia oración. Pero como les digo, Dios quiere escuchar de nosotros desde nuestro corazón, nuestra mente, lo que está en nuestra mente. Y, y esa es la mejor manera. Por eso la oración es sinónimo con la comunicación. Comunícate. Ahora, aquí hay un acrónimo, es ACAS, ACAS, y que sirve como una simple y útil ayuda de memoria para recordar diferentes tipos de oración. La A es para adoración y podemos acercarnos a Dios y simplemente deleitarnos en su grandeza. Engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos aún a su nombre. Y eso dice en Salmo 34, versículo 3. Y hay una infinidad de número de razones para alabar a Dios, no solo o principalmente por lo que ha hecho, sino también por quién es Él. Dios es perfecto en todos los sentidos.
Y por eso Dios es digno, Él es el único digno. O sea, Dios, Jesucristo, son dignos de nuestra oración. Y la C es de confesión. Debemos reconocer en la oración que, como dijo Martín Lutero, el arrepentimiento no es algo que solo deba desencadenarse por instancias particulares de pecado, sino más bien debe ser una experiencia diaria. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, Él quiso que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. Podíamos confesar con el profeta Isaías, como él dijo en el libro de Isaías 6, versículo 5, dijo, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y Dios es digno de nuestra confesión honesta. Somos pecadores. Y no digo esto para hacerlos sentir mal. O sea, no. Les recuerdo esto para que reconozcan que mientras vivamos en el mundo, en nuestros cuerpos carnales, no podemos ser perfectos. Pero gracias a la misericordia de Dios tenemos un Salvador y un mediador en Jesucristo. Por medio de Él nos podemos comunicar con Dios, nuestro Padre, y confesar nuestros pecados llenos de un corazón arrepentido y podemos recibir su perdón divino. La otra A es para representa acción de gracias. La verdadera prueba para nuestros corazones es lo que decimos y oramos cuando nuestras circunstancias no parecen ser mucho por lo que estar agradecido. Y Pablo nos exhorta en 1 Tesalonicenses 5, versículo 18, diciendo, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, incluyendo aquellas cosas o situaciones que no nos agradan. No estamos llamados a darle gracias por todas las cosas, pero debemos recordar que siempre hay motivos para agradecerle, incluso en los momentos más difíciles. La S de acás es para súplica. Es justo expresar nuestras necesidades a nuestro Padre Celestial, de quien vienen todas las bendiciones. En Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y Dios también sabe exactamente lo que sus hijos necesitan, como nos dice en Mateo 6, versículo 8, dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que Él se lo pidan. También en Mateo 7, versículo 7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Cualquier cosa que pidamos, Dios es digno de nuestra súplica. Las escrituras nos animan y nos guían a orar en todo tipo de formas. Y cuando entre todas estas opciones parece que no podemos encontrar las palabras correctas, no tenemos motivo para desesperación. Cualesquiera que sean los tipos de oraciones y solicitudes que podamos ofrecer o no, el Espíritu de nuestro Señor Jesús siempre intercede por nosotros, como nos dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y cada vez que venimos ante el trono de Dios, cada vez que rezamos, que pedimos, que agradecemos y alabamos, lo hacemos todo en el nombre de Jesucristo. Él es la llave para abrir la puerta. Como nos dice en el libro de Juan,
capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, cada vez que recemos, ¿a quién le rezamos? A Dios. Así como Jesucristo lo hizo, acuérdense que Él nos enseñó cómo rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿A quién le está rezando Jesucristo? Piensen. Padre nuestro, le está rezando a Dios, ¿verdad? Así debemos de rezar nosotros. Le debemos de rezar a Dios. Él es el único digno de nuestros rezos. Por medio de Jesucristo. Entonces, cuando acabes de rezar, siempre, siempre debemos de acabar y de recordar en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, es como cuando tú escribes una carta y le pones al principio a quién se las estás escribiendo y al último le pones sinceramente y luego tu nombre y la firmas o lo que sea. Entonces, esa es la firma. Vengo a ti, ante tu trono, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Y, y ya, o sea, es tan simple, pero yo sé que hay gente que se confunde. Asimismo, es fácil pensar si Dios ya ha determinado lo que va a hacer. ¿Por qué molestarse en orar? ¿Qué diferencia puede hacer la oración? ¿Podemos cambiar la mente de Dios en nuestras oraciones? Bueno, casi todos nosotros habremos expresado o al menos pensado en preguntas como estas. Nosotros pensamos como criaturas finitas y naturalmente proyectamos nuestra propia percepción de la realidad en Dios. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 8, dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Y el Antiguo Testamento concuerda con el Nuevo, que dice, Dios no es hombre para que mienta, o un hijo de hombre para que se arrepienta, ha dicho y no hará, o ha dicho y no lo cumplirá. Y esto se encuentra en Números 23, versículo 19. O sea, en otras palabras, Dios no es un simple mortal como tú y como yo. Él no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Cuando parece que Dios cambia de opinión, entonces son en realidad las circunstancias o el comportamiento humano lo que ha cambiado. Y Dios está respondiendo de manera diferente a como lo había hecho, pero todavía completamente consistente con su carácter. Entonces, si Dios nunca cambia de opinión y sin embargo repetidamente llama a su gente a orar, entonces somos llevados a esta conclusión. En su soberanía, Dios ha ordenado tanto los fines como los medios para esos fines. Y no alcanzaremos los fines previstos por Dios sin sus medios predeterminados. Y sí, o sea, suena como un misterio, porque lo es. Piensen en los fines eternos de Dios que se encuentran en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 a 10. Dice, después de esto miré, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano.
gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Ahora, piensen, Dios simplemente va a traer esa innumerable compañía ante su trono, independientemente de cualquier cosa que alguien dice o hace. No, del contrario. ¿Por qué habría dicho Jesús a sus seguidores: orad fervientemente al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies? Esto se encuentra en Mateo 9:38. En los planes de Dios, las oraciones de su pueblo, de su gente, son el medio por el cual Él suscita siervos que anuncian su palabra. Y hombres y mujeres recibiendo la palabra de Dios de aquellos heraldos, como nos dice en el libro de Romanos 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Son los medios designados por Dios para cumplir su propósito desde toda la eternidad, tener un pueblo que sea suyo, tener una gente que sea suya. Entonces, la oración es muy importante. Y claro, si tienes a un familiar, a una amistad que no cree en Dios, y tú viviendo tu vida como Dios quiere que la vivas, siendo un buen ejemplo y rezando por ellos, que sea la voluntad de Dios, estás plantando una semilla y Dios es el único que la puede hacer crecer. Y así poco a poco va creciendo y va creciendo y se van convirtiendo en creyentes. En última instancia, cómo el Dios soberano usa las oraciones de su pueblo en su plan principal es un misterio para nosotros. Él, él trabaja en formas que a lo mejor no entendemos a veces. Nuestro trabajo es hacer nuestra parte y Él hace su parte que nadie más puede hacer. No tendremos todas las respuestas a todas nuestras preguntas sobre la oración, al menos no por ahora. Y eso está bien, porque podemos estar seguros de que Dios ordena medios, como la oración, para sus propósitos eternos. Y saber eso es suficiente para ponernos de rodillas, para que podamos disfrutar del privilegio de saber en toda la eternidad que nuestras oraciones fueron usadas como parte de sus propósitos soberanos de salvar a su gente. En el libro de Colosenses 4, versículos 2 a 6 dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Debemos de reconocer que orar en el Espíritu es la única manera de orar. Como nos dice en el libro de Efesios 6, versículo 17 a 18, dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El intercambio de Jesús
con la mujer samaritana en el pozo, en el libro de Juan capítulo 4, Jesús dice en versículo 23, la hora se acerca y ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y este es Juan 4, versículo 23. Jesucristo está revelando que solo aquellos que reciben el Espíritu Santo pueden adorar a Dios en absoluto. Es solo en el Espíritu, con el Espíritu y por el Espíritu que adoran. Y por extensión, la oración que es agradable a Dios es posible. Pablo también ilumina lo que significa para nosotros. En Romanos 8, versículos 15 a 16, dice, no recibisteis espíritu de esclavitud para volver a caer en el temor, pero habéis recibido el espíritu de adopción como hijos, por quienes clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Dios nos ha dado su espíritu y es por su espíritu en nosotros que clamamos a Él. Incluso, quizás especialmente, en nuestra debilidad. Por eso nadie puede decir Jesús es el Señor, sino en el Espíritu Santo, como nos dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, dice, por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Claro, alguien podría decir las palabras Jesús es el Señor, pero se convierten en realidad gracias a la obra del Espíritu Santo en su vida. Esa revelación que nos da el Espíritu de Dios, de que Cristo es Rey. Cuando vengas a Dios en oración, entonces tal vez incluso mientras terminas esta lectura, si llamas a Dios Padre, estás orando en el Espíritu, porque tú reconoces, tú sabes que Él es tu Padre. Él no es una, una persona cósmica allá, quién sabe dónde, un espíritu que no es personal. No, Él es tu Padre. Depende del Espíritu Santo de Dios que te guíe en la oración, que te guíe en reconocer quién eres tú con relación a Dios. Tú eres una hija, un hijo de Dios y Él es tu Padre. Él te ama, Él te quiere ayudar. Entonces depende en ese Espíritu Santo dentro de ti que, o sea, por la fe vive en ti. Él te ayudará, Él te indicará, Él te guiará y Él les va a recordar el maravilloso e inmerecido gozo que es poder hablar al Creador y sustentador del universo. Y dirígete a Él como tu Padre, como nos dice en Romanos 8, versículos 9 a 17, dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y sí, somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y sí, o sea, yo sé que ya repetí una parte de lo que acabo de leer, pero es que quiero que sí esté bien cementado en sus mentes. Somos herederos, somos hijos e hijas de Dios. No somos ajenos, no somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Y sí, yo entiendo que casi todos los seguidores de Cristo hay veces que encuentran difícil la oración, ¿verdad? Nos pasa a todos en algún momento, o a veces la mayor parte del tiempo. Y una de las razones por las que estamos tentados a abandonar la oración es que no siempre recibimos una respuesta inmediata de Dios. Y en un mundo que exalta tanto la gratificación instantánea, pues esta es una dificultad real, ¿verdad? La paciencia, hay que tener paciencia, porque todo pasa en el tiempo que Dios quiere que pase, no en nuestro tiempo. Es el mismo problema como tratar de mantener un ejercicio adecuado, régimen o dieta. O sea, queremos ver resultados ahorita, hoy mismo, después del primer día. Y no, es un proceso. Nuestra tendencia a perder la paciencia es una de las razones por las que Jesús contó la parábola de la viuda persistente, que fue implacable en la búsqueda de justicia del juez. Lucas hace el comentario editorial de que Jesús estaba animando a sus oyentes a entender que debemos orar siempre y no desmayar. Y esto lo encontramos en Lucas capítulo 18. En otras palabras, Jesús quiere que oremos y luego que sigamos orando. O sea, no nada más es una vez, ya acabé, todo se va a cumplir. O sea, no. Sigue orando, sigue comunicándote, sigue am, suplicando, ¿verdad? Y aquí voy a leer Lucas capítulo 18 versículos 1 a 8 y dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios, ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche?
¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Cuando Pablo nos dice que estemos alertos y que oremos con toda perseverancia, se están haciendo eco las palabras de Jesús a sus discípulos en el huerto de Getsemaní, la noche antes de morir. En San Mateo 26, capítulo 41 dice, versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pablo habló de manera similar a los ancianos de Efeso, diciéndoles que estén alertos. Y esto lo encuentran en Hechos, capítulo 20, versículo 31. En un mundo envuelto en una palabra espiritual, cósmica, las apuestas son demasiado altas para renunciar a la oración. La medida que sigamos acercándonos a Dios con oración y súplica, todos tendremos que aprender a contentarnos con confiar en que Dios nos responderá a su debido tiempo. Y todos debemos recordar que a Satanás le encantaría persuadirnos de que la oración no hace ninguna diferencia y que Dios no escucha ni actúa. Es posible que no vean una respuesta a una oración desesperada en este lado de la eternidad. A veces puede parecer que la persistencia se encuentra con el silencio, pero a su debido tiempo, Dios demostrará que el Señor no tarda en cumplir sus promesas, como nos dice en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Él contesta todas tus oraciones exactamente cuando sabe que es correcto hacerlo y en forma precisa. Y también la manera que siempre sea mejor para ti. Dios siempre está haciendo mucho más de lo que podemos pedir o incluso imaginar. A veces podemos vislumbrar algunos de sus propósitos, pero a veces nos pide vivir por fe, no por vista. Hay personas o situaciones por las que ha dejado de orar porque no recibió una respuesta clara y positiva. Recuerde, no ha tenido tal respuesta todavía. Un día, un día todos veremos lo que Dios estaba haciendo al dirigir las cosas de manera diferente a como nosotros hubiéramos elegido. Hasta ese día podemos perseverar en la oración, porque es lo que Él manda y porque ha prometido obrar por el bien de su gente. Entonces, hay que pensar, ¿hay algo que, que yo le dejé de rezar a Dios porque me cansé, porque pensé que pues ya lo dejo? ¿Por qué no empiezo otra vez? Y a ver qué pasa. Todo en las manos de Dios. La oración también se trata de dar gracias a Dios y orar por los demás, como nos dice en el libro de Efesios a 1, versículos 15 a 23. Dice, por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes, a recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor.
Pido también que les sea iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparables es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amigos y amigas, nunca dejen de rezar, nunca dejen de pedirle al Padre que da. A Dios le encanta escuchar tu voz, le encanta escuchar sobre tu día, le encanta escuchar de lo que está pasando en tu vida. Él está listo para ayudarte y tiene todos los recursos imaginables a su dispuesta. Bueno, recemos. Dios Altísimo, nuestro gran Padre, estamos aquí hoy con un corazón muy agradecido. Gracias por nuestras vidas, gracias por nuestros familiares, nuestras amistades, gracias por nuestro hogar, nuestro modo de transportación, nuestra comida, nuestros trabajos, gracias por nuestras habilidades. Padre, tú eres Dios todopoderoso y nada es difícil o imposible para ti. Contigo tenemos la victoria en esta vida y en la eternidad. Padre nuestro, perdónanos nuestros pecados y ayúdanos a no cometerlos otra vez. Ayúdanos a ayudar y a amar al prójimo. Ayúdanos a estar llenos de gracia, favor, sabiduría y fuerza mental, física, emocional. Dios mío, sánanos por dentro y por fuera. Te pedimos que nos guíes y nos alumbres el camino. Manda a tus ángeles que nos cuiden y nos protejan. Gracias, gracias Dios mío por escuchar nuestra oración. Te amamos tanto, Padre nuestro. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.